Chicos, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar desarrollando en el curso de aritmética mínimo común múltiplo, ¿no? La clase pasada hemos desarrollado máximo común divisor. Entonces empezamos a desarrollar el mínimo común múltiplo, ¿no? Hay dos métodos para encontrar el mínimo común múltiplo, que es descomposición simultánea y la descomposición canónica. Vamos a desarrollar o vamos a ver en qué consiste la descomposición simultánea. Me dicen calcular el mínimo común múltiplo de 24, 12 y 16, ¿no es cierto? Entonces vamos a, en este caso, sacar los factores comunes y no comunes hasta llegar a la unidad, ¿no es cierto? En eso consiste la descomposición simultánea. A ver, entonces empezamos a descomponer, vamos a tener lo siguiente, ¿no? A ver, voy a sacar aquí, por ejemplo, mitad de 24 vendría a ser 12, mitad de 12, 6, mitad vendría a ser 8, mitad vendría a ser 6, mitad 3, mitad 4. Otra vez, mitad vendría a ser aquí 3, no tiene, mitad 2, nuevamente mitad 1, baja 3 y finalmente tercia vendría a ser 1, 1 y 1. Bien, hemos llegado hasta la unidad. En eso consiste el mínimo común múltiplo por descomposición simultánea. Ahora, ¿a qué va a ser igual el mínimo común múltiplo de 24, 12 y 16? Va a ser igual a decir 2, a ver, contamos 1, 2, 3, 4, 2 a la 4 por 3. Y si resolvemos esto, ¿no? Nosotros sabemos que 2 a la 4 es 16 y 16 por 3 me da 16 por 3 me da 48. Ahí está, ¿no es cierto? 48. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de este número es igual a 48. Bien, ahora analicemos el segundo método, descomposición canónica. Me dicen que el mínimo común múltiplo de 24, 12 y 16, ¿no? Debo de encontrar, pero por descomposición canónica. A ver, en este caso consiste en sacar o en descomponer individualmente el número en sus factores primos, ¿no es cierto? Individualmente. Entonces, a ver, al 24 voy a sacarle mitad, que vendría a ser en este caso 12. Nuevamente voy a sacarle mitad, que vendría a ser 6. Nuevamente mitad, que vendría a ser 3. Y por último, tercia, 1. Ahí está. Aquí también vamos a descomponer en sus factores primos. Sería mitad, vendría a ser 6. Mitad vendría a ser 3. Tercia vendría a ser 1, ¿no? Como ustedes pueden darse cuenta, siempre estoy tratando de buscar factores primos. Es decir, siempre voy a buscar mitad, tercia, quinta, séptima, onceava, ¿no es cierto? A ver, aquí, mitad vendría a ser 8. Mitad vendría a ser 4, mitad vendría a ser 2, mitad vendría a ser 1. Entonces, ¿eso qué quiere decir, no? A ver, aquí podemos colocar. Eso quiere decir que la descomposición del número 24, va a ser igual a decir 2, a ver, 1, 2, 3, 2 al cubo por 3. Y la descomposición canónica del número 12, aquí tenemos el número 12, va a ser igual a decir 2 al cuadrado por 3. Y luego tenemos la descomposición canónica de ¿quién? Del 16 va a ser igual a decir 2 a la 4. Nada más, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, el mínimo común múltiplo de estos números, ¿no? Por descomposición canónica va a ser igual a, presten mucha atención a esto, ¿no? Va a ser igual a decir los factores comunes y no comunes, pero con su mayor exponente. Cuando me hablan de mínimo común múltiplo, busco los factores comunes y no comunes, pero con su mayor exponente. Entonces,
buscamos los factores comunes de estos números. Los factores comunes van a ser el 2, ¿no? Pero de ellos debo escoger o debo de tomar el que tiene mayor exponente, y el que tiene mayor exponente vendría a ser el 4. Por lo tanto, agarro 2 a la 4. Aquí colocamos 2 a la 4, ¿no es cierto? Ahí tenemos 2 a la 4. Muy bien. Y hemos buscado los comunes, pero el concepto me dice los factores comunes y no comunes. Los no comunes en este caso vendrían a ser 3, ¿no? Entonces cualquiera de ellos por 3, ¿no es cierto? Y si nosotros resolvemos esto, sería 2 al cuadrado 16, y 16 por 3 obviamente que me va a dar 48, y coincide, ¿no es cierto? Me ha dado el mismo resultado. Por cualquiera de estos caminos, no siempre vas a llegar a la misma respuesta, ¿no? Entonces esto va a ser igual a decir 48. Ahí está, ¿no es cierto? Entonces, quizás aquí podemos agregarle algo, ¿no? Podemos agregar que, a ver, ¿qué podemos agregar? A ver, el mínimo común múltiplo, aquí podemos agregar y decir, son los factores comunes, y no comunes con su mayor exponente. Ahí está, exponente. Con su mayor exponente. Muy bien, entonces no olvidarse que el mínimo común múltiplo por descomposición canónica van a ser los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Muy bien, y aquí vamos a colocar una pequeña propiedad, ¿no es cierto?, que debo tener en cuenta, ¿no? Esta propiedad me dice que hay un número que va a ser múltiplo de A más o menos un resto, un residuo. El mismo número va a ser también múltiplo de B, pero va a tener el mismo residuo. Va a haber un número que va a ser múltiplo de C, pero también va a ser o va a tener el mismo residuo, ¿no? Como pueden darse cuenta, tienen el mismo resto, el mismo resto, el mismo resto, ¿no? En este caso, los múltiplos son diferentes, ¿no? El residuo puede ser más, menos, más, menos, más, menos. ¿Qué se puede hacer para unir todo esto, ¿no? La propiedad me dice que si yo quiero unir todo esto, debo sacar el mínimo común múltiplo a cada uno de ellos. Aquí lo tienen. Y voy a colocar más obviamente, o menos el residuo. Eso va a depender, ¿no? Si a mí me dan puro más, aquí será más R. Si me dan todos menos, esto será menos R, ¿no es cierto? Esta propiedad va a ayudar bastante, quizás a resolver algunos problemitas que vamos a tener más adelante. ¿Ya? Muy bien, entonces vayamos ahora al reforzando. En el reforzando, a ver, vamos a ver aquí, vamos a empezar a resolver los problemas. En este caso, vamos a resolver el problema, a ver, ya la clase pasada ya hemos visto problemas de MCD. En este caso vamos a ver todo lo que es problemas de mínimo común múltiplo. En el problema 4, ¿no es cierto? En el problema 4 de la página 14, dice lo siguiente, ¿no? Calcula el mínimo común múltiplo de 36, de 108 y de 54, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué método quieren utilizar? Bueno, ¿no? Usemos la simultánea. A ver, entonces, por simultánea vamos a tener lo siguiente, ¿no? A ver, en este caso voy a descomponer el número. A ver, aquí lo tenemos. Vamos a ver. Digo entonces el número 36, luego vamos a tener el número 108 y 54. A ver, tratemos de descomponer esos valores. Entonces, al descomponer, a ver, aquí lo tenemos.
Vamos a descomponer. Al descomponer el número, ¿no? Vamos a tener lo siguiente. A ver, hay que sacarle, creo que tiene mitad. Vamos a ver ya, mitad vendría a ser 18, mitad vendría a ser 54, ¿no? Mitad vendría a ser 27. ¿Qué más? Puedo quizás seguir sacando mitad, ¿no? Mitad vendría a ser 9, mitad vendría a ser 27, y bueno, él no tiene mitad, ¿no es cierto? Entonces vuelvo a colocar el 27. Muy bien, algo lindo que sucede aquí, ¿no? 27, 27, y aquí hay 9. Tercia, puedo sacarle tercia, ¿no? A ver, tercia vendría a ser 3. Tercia vendría a ser 9, tercia vendría a ser 9, ¿no es cierto? Otra vez tercia vendría a ser 1, tercia 3, tercia 3, nuevamente tercia, y bueno, todos vendrían a ser 1. Ahí lo tenemos, ¿no es cierto? Muy bien, hemos descompuesto este número por descomposición simultánea. Y ya sabemos entonces que el mínimo común múltiplo, ¿no es cierto? A ver, aquí lo vamos a colocar. Entonces, problema 4, aquí. Entonces, el mínimo común múltiplo de esos números, a ver quiénes son los números, es 36, 108 y 54. 36, 108 y 54. A ver, ¿quién es el mínimo común múltiplo? A ver, contamos, sería 2 al cuadrado y 3 al cubo. Sería 2 al cuadrado por 3 al cubo. Aquí lo tenemos, 2 al cuadrado y 3 al cubo. Y nosotros sabemos lo siguiente, ¿no? Que 2 al cuadrado es 16 por 3 al cubo sería 27, ¿no es cierto? Entonces habría que multiplicar cuánto es 16 por 27, ¿no es cierto? Para encontrar el mínimo común múltiplo. Entonces hacemos aquí 27 por 16. 6 por 7, 42. Llevo 4. 12, 16. Y multiplicamos 1 por digamos 27, 27, ¿no es cierto? Ahí lo tenemos, 2, 13, llevo 1, 3, 4, 432. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo va a ser igual a 432. Ahí lo tenemos. Muy bien. Resuelto el problema número 4 de mínimo común múltiplo. Vamos ahora con el problema número 6. En el problema número 6 me dice determinar el mínimo común múltiplo de P y de Q. Muy bien. Teniendo en cuenta que P va a ser igual a 3 al cuadrado, 5 al cuadrado, 7 al cubo, y Q va a ser igual a 2 cuadrado, 3 al cubo, por 5 por 7 a la 4. Cuadrado, dije, perdón, acá es a la cuarta, ¿no? Sí, 2 a la cuarta es, no es cuadrado, a la cuarta. Muy bien. Perfecto, entonces teniendo en cuenta eso, hay que encontrar el mínimo común múltiplo, ¿no? En este caso, P ha sido descompuesto canónicamente, Q también ha sido descompuesto canónicamente, ¿no? Entonces digo aquí el mínimo común múltiplo de P y de Q. A ver, recordamos el concepto, aquí tenemos el concepto, ¿no? Cuando está descompuesto canónicamente, tengo que usar este concepto que me dice que debo buscar los factores comunes y no comunes, pero con su mayor exponente. Buscamos primero los factores comunes. A ver, comunes, a ver, aquí hay 2 a la 4, no hay. Aquí hay otro, aquí sí hay uno, ¿eh? Común y común. Recuerda que de ambos debo coger el que tiene mayor exponente. En este caso sería 3 al cubo. A ver, aquí hay otro común. Aquí hay otro común, ¿no es cierto? Que vendría a ser por 5, en este caso al cuadrado, ¿no es cierto?
Aquí también tenemos otros comunes que vendrían a ser 7 y 7. Recuerda que de ambos debo escoger debo de escoger el que tiene mayor exponente. En este caso sería por 7 a la 4. ¿No es cierto? Muy bien. Y no, hemos agarrado todos los comunes, pero también me dice que debo de colocar los no comunes. Y en este caso el no común es el que vendría a ser 2 a la 4. Muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Que el mínimo común múltiplo de P y de Q va a ser igual a decir, voy a ordenarlo solamente, va a ser igual a decir 2 a la 4 por 3 al cubo por 5 al cuadrado por 7 a la 4, ¿no? En este caso lo vamos a dejar de esta manera. ¿Por qué? Porque si nosotros resolvemos esto, es un número, o me va a salir un número muy grande, ¿no es cierto? Lo vamos a dejar ahí, ¿no es cierto? Cuando sucede eso, siempre hay que dejarlo, ¿no? Solamente hasta este punto, ¿no? Muy bien, esto vendría a ser la respuesta del mínimo común múltiplo de P y de Q. Muy bien, ahora vayamos con el problema número 8. Aquí tengan, ¿no?, mucho cuidado y voy a leer, ¿sí? El problema 8 es un problema, ¿no?, digamos, típico para un examen, ¿no? Dice lo siguiente: ¿cuál es el cuál es el menor número de modo que dividido entre 5, entre 6 y 8 da residuo igual a 3? A ver, ¿eso qué quiere decir? Que hay un número que dividido entre 6, dividido entre 5 y dividido entre 8 me da el mismo residuo. ¿Y cuál es ese residuo? El residuo es 3. A ver, voy a plantear, ¿no? Me dicen que hay un número llamado n. Aquí en este caso, ahí así, hay un número llamado n, ¿no es cierto?, que va a dividirse entre 6, es decir, va a ser múltiplo de 6, pero al hacer eso me va a salir o me va a dar el mismo residuo, ¿no? El mismo número se va a dividir, ahora me dice entre 5. Se va a dividir entre 5 y si hacemos eso me va a dar el mismo residuo. Luego me dice que al mismo número, si nosotros dividimos entre 8, también me va a dar residuo 3. Y la pregunta es, ¿cuál es el número? ¿Eso qué quiere decir, no? Que este número, al dividirse entre 6, entre 5, entre 8, da el mismo residuo, ¿no? Y me piden calcular o cuál es el menor número, cuál es ese número, y ese número tiene que ser menor. Entonces debo usar esta propiedad, ¿no? Esta propiedad debo de usar, ¿no? Debo de unir en uno solo. ¿Y cómo se va a unir en uno solo? ¿No es cierto? En este caso lo vamos a hacer encontrando el mínimo común múltiplo de 6, 5 y 8. ¿No es cierto? Entonces, a ver, aquí digo, entonces el número va a ser igual al mínimo común múltiplo de 6, de 5, de 8, más el residuo, ¿no es cierto? En este caso, como todos son 3, 3, 3, como es positivo, entonces más 3. Ahora debo de encontrar el mínimo común múltiplo de 6, 5 y 8. ¿Sí? A ver. Lo voy a hacer aquí al costado. Aquí lo voy a hacer, aquí al costadito lo voy a hacer. Entonces, del número 6, del número 5 y del número 8 voy a sacarle el mínimo común múltiplo. ¿No es cierto? Muy bien, a ver. Entonces, ¿qué puedo sacarle? ¿No? Primero sacamos mitad. Mitad vendría a ser 4, 5, 3.
Nuevamente puedo sacarle mitad, vendría a ser 2, 5, 3, otra vez mitad, 1, 5, 3. Voy a sacarle tercia, que vendría a ser 1, baja el 5, ¿no es cierto? Y finalmente voy a sacarle quinta y todo llego a 1, ¿no? Esto vendría a ser el mínimo común múltiplo de 6, 5 y 8. ¿Y a cuánto eso es igual? A ver, habría que multiplicar, ¿no? Aquí tendríamos 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 3, 24. Y 24 por 5. En este caso, el mínimo común múltiplo. A ver, vamos a colocar acá. El mínimo común múltiplo va a ser igual, a ver, 2 al cubo por 3 por 5. Habíamos dicho 8 por 3, 24. Y 24 por 5 me va a dar 120. El mínimo común múltiplo es 120. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, que este número va a ser al mínimo común múltiplo ¿de quién? De 120. Ahí está, ¿no? Va a ser un múltiplo de 120 más 3, ¿no? Todo esto lo hemos unido en uno solo. Muy bien, entonces, en este caso lo que debo de hacer, ¿no es cierto? El número va a ser el mínimo como múltiplo de 120. En este caso lo que no se puede hacer, ¿no? Es buscar los múltiplos de 120, ¿no es cierto? Entonces aquí puedo decir, ¿no es cierto? Puedo decir que el número va a ser igual a un múltiplo de 120 más 3. A ver, entonces, aquí lo que podemos hacer es buscar, ¿no? Todos los múltiplos de 120. ¿Y quiénes son los múltiplos de 120? El múltiplo de 120 va a ser el mismo 120. El que le sigue vendría a ser 240, ¿no? Y así sucesivamente debe haber más, ¿no? Pero a mí en el problema me dice que debo de buscar o debo de encontrar el menor. Y el menor vendría a ser 120. Por lo tanto, el número, vamos a borrar esto, por lo tanto, agarramos, esto descartamos porque él no es el menor, él es el menor, ¿no? El 120 es el menor, por lo tanto, el número va a ser igual a decir 120 más 3. Aquí tenemos 120 más 3 que me va a dar 123. El número es 123. Muy bien, entonces, a ver, ahora hagamos el problema número 9. ¿Ya? El problema 9 que es similar, ¿no? El problema 9 es similar. A ver, ¿qué dice el problema 9? El problema 9 dice que cuál es el menor número, otra vez menor número, que dividido entre 7, 5, 4 da residuo 2, igual a 2. A ver, aquí lo hacemos directo, ¿no? Me dice que hay un número, en el problema 9 hay un número que dividido entre 7, este mismo número dividido entre 5, ese mismo número dividido entre 4, eso me dice el problema, me va a dar el mismo residuo, es decir, 2, 2 y 2, ahí está, me da el mismo residuo. ¿Qué debo de hacer, no? Debo de sacarle, acuérdate que no debe ser múltiplo, todo debe ser múltiplo, debo sacarle, digamos, el mínimo común múltiplo de ellos, ¿sí? A ver, lo hacemos mentalmente, ¿no? Por falta de espacio. El mínimo común múltiplo de 7, 5 y 4, ¿no es cierto? Va a ser igual a multiplicar todos estos valores. ¿Por qué no? Si gustan en casa, ¿no? Pueden descomponer eso para encontrar el mínimo común múltiplo, ¿no? En este caso yo lo voy a directo. El mínimo común múltiplo va a ser 5 por 4, 20. 20 por 7, 140. Entonces digo, el número va a ser igual al mínimo común múltiplo de 140, ¿no?
Ojo, ¿cómo salió el 140? ¿No? A ver, voy a aprovechar este pequeño espacio. ¿No? He sacado cuarta, que vendría a ser 1, baja 5, baja 7, luego quinta, 1, 7, luego séptima, 1, 1, 1. ¿No es cierto? Al multiplicar todo esto, me da 140, ¿no? Múltiplo de 140, más 2. Entonces, el número va a ser igual a decir múltiplo de 140 más 2. Muy bien. Ahora, el menor número múltiplo de 140, va a ser el mismo 140 más el 2. Entonces, el número va a ser igual a decir 142. Acabamos de descubrir el número que vendría a ser 142. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros dividimos 142 entre 7, me va a quedar como residuo 2, ¿no? Puedes comprobarlo en tu casa. Si tú divides 142 entre 5, te va a sobrar 2. Si tú divides 142 entre 4, te va a sobrar 2. Siempre va a pasar eso. Muy bien, entonces chicos, eso ha sido la clase de hoy. No se olviden enviar su tarea. Muchísimas gracias, que les vaya bien.